Hola, bienvenidas nuevamente a todas ustedes a nuestro espacio para mujeres. Y bueno, reconocemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que nos habla directamente a nuestro corazón. A ti que nos escuchas y que tal vez, no eres mujer, también pues la palabra te puede hablar. Nada más dispón tu corazón. Y bueno, a mí me da mucho gusto en esta ocasión igual poder acompañarme de ti, de tu persona, de que tú puedas estar también juntamente conmigo. Y bueno, vamos a tomarnos un ratito, un tiempo para estudiar la palabra. Y voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Si me acompañas. Y bueno, de título en esta parte en la Biblia dice Elías y la viuda de Sarepta. Voy a hablar de otra viuda. Ya hemos estado hablando últimamente de algunas viudas, bueno, que al fin y al cabo son ejemplo o testimonio para nuestra vida a través de la palabra de Dios, en donde necesitamos estar bien atentas o bien atentos y ver qué Dios obró en la vida de esta mujer en esta ocasión. Bueno, aquí hay dos personas, una es Elías y otra es una viuda, la viuda de Sarepta. Esta es una ciudad. Y bueno, y dice la palabra así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y bueno, hago un pequeño espacio. Elías es un profeta de parte de Dios que estaba pasando por un momento donde él había sido llevado a un arroyo, y en donde cerca del arroyo Dios le había dicho que tomara agua del arroyo y que los cuervos le iban a llevar diariamente su sustento. Entonces, ¿cómo Dios pudo usar unos cuervos? O sea, para llevar alimento sin faltar y puntualmente para suplir la necesidad de Elías. Y bueno, Dios a través de la vida de la viuda de Sarepta también iba a usar su vida de esta mujer como un instrumento para también abastecer la necesidad de Elías, suministrarle de alimento y bueno, también hablar al corazón de esta viuda. Y bueno, aquí dice que que se fuera a Sarepta Elías y que había una mujer viuda que había recibido una orden allí para que le sustentara. ¿A quién? A Elías. ¿Qué más dice? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Bueno, cuando alguien llega a tu casa o cuando tú puedes compartir algo, es fácil dar un vasito de agua, ¿o no? Del garrafón, del filtro, de una botella, la sacas de la jarra del refri, eso es fácil. Darle a alguien que llega a tu casa de visita, eso es muy fácil. Pero darle alimento implica que tú tengas, que tú lo prepares o que lo quieras compartir de lo que ya tienes, lo que sea, así sea un taquito, así sea una fruta partida, o sea, implica un esfuerzo, un trabajo. Bueno, pues aquí esta mujer estaba siendo probada. En primer lugar, no hay una referencia donde diga que Elías ya sabía que esta era la mujer, ¿no? Él se encontró a una mujer y soltó una pregunta, una orden: oye, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Le estaba pidiendo: tráeme, dame, provéeme, ¿no? Y bueno, es fácil, y la mujer se lo iba a traer, pero de camino, antes de que llegara con el vaso de agua, de pronto le hace otra observación: oye, necesito también, dice, que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y bueno, en ese momento, en esa ciudad, en Sidón, en Sarepta de Sidón, había hambre. No era fácil convidar el alimento a las personas. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo carente el alimento en las casas. Entonces, esa mujer estuvo siendo metida a prueba, que hubiera una respuesta.
la Biblia no dice lo siguiente que voy a comentar. Si esta mujer no le hubiera llevado el bocado de pan, otra mujer hubiera sido probada para que le llevara el bocado de pan a Elías. Al fin y al cabo, Dios ya había dado una orden, pero la respuesta de esta mujer es lo siguiente que vamos a ver. Dice entonces, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, 2 palitos para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque bueno, había una época de hambre en esa tierra y esta mujer lo único que tenía en sus manos era ese poquito de aceite en la vasija y ese puñado de harina. ¿Qué tanto podría hacer con un puñado, con un poquito de aceite? Amasar algo y preparar un pan, no sé de qué tamaño podría ser, no sé qué tantas comidas podría abastecerle, pero era lo único y se iban a dejar morir. Y bueno, estamos viendo que esta mujer estaba en una situación apremiante, había hambre, había escasez. Y bueno, el punto es que en medio de su condición desesperante, ella tuvo que tener una respuesta. Ahora, aquí yo te pregunto, a veces queremos acceder a Dios, queremos acceder a sus promesas, a sus bendiciones, a que de Dios no nos falte nada, pero que nosotros mismos no hagamos nada más que querer extender las manos y recibir. Y muchas de las ocasiones no va a ser así. Dios nos va a meter a prueba para ver qué hay en nuestro corazón, qué tipo de respuesta damos y le damos principalmente a Él. Y entonces en la voluntad de Dios y el anhelo de Dios es siempre bendecir a las personas, bendecirnos. Aún dice la palabra que Dios anhela bendecirnos, que es la voluntad del Padre bendecirnos, pero conforme también se ve, se me fue la palabra, pero en cuanto a cómo crece también nuestra alma, cómo se desarrolla también nuestra alma, y nuestra alma son las emociones, también pues parte de ello vienen las propias decisiones. En una emoción de enojo yo puedo decidir incorrectamente muchas cosas. Y muchas de las veces no decidiré correctamente muchas de las cosas. Yo he escuchado esta frase y nunca decidas algo permanente cuando estás muy contento, muy emotivamente contento, como muy explosivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es la respuesta correcta. Ni tampoco decidas algo permanente cuando estás terriblemente enojado. Debemos de buscar responder conforme a la voluntad del Padre. Si fuera conforme a nuestra voluntad, muchas cosas las decidiríamos conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos y anhelos también. Y bueno, esta mujer, ¿qué tanto anhelaría probar el bocado de pan? No sabemos si llevaba medio día sin comer, porque esta mujer tenía que administrar lo que tenía, o un día sin comer, o habían dispuesto solamente a comer una vez al día. No lo sabemos, la palabra de Dios no lo dice, pero era un tiempo de hambre y solamente tenía un poco de aceite en una vasija y un puñado de harina. Entonces esta mujer lo que le dice es que lo iba a preparar con esos 2 leños, a calentar, a amasar, a calentar, a cocer, dice, para prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Y luego Elías le dice, imagínate Elías escuchando eso, viendo una necesidad en una persona y más en una viuda. Si yo le escucharía, yo diría, no, pues, ¿cómo le voy a pedir, no? La cosa es mejor, yo le traigo, yo le doy. ¿Qué le hace falta? Diríamos, podemos ver a lo mejor en las redes sociales que alguien sabe de una mujer o de un hombre muy grandes, necesitados, y aún pasan un video, una foto de su casa con necesidades, y miren, está pasando esto, y vamos a juntar una despensa, y quién apoya, y empiezan varios a escribir, yo apoyo con eso, ¿dónde se lleva? Y ahí vamos a llevar. Ajá. Pero Elías, viendo aún su necesidad, él no dijo, ¿qué le traigo? ¿Qué coopero para la comida que va a hacer? Porque a veces cuando llegamos a una casa y sabemos que se va a preparar algún alimento, somos muy dados a decir, bueno, ¿qué traigo? ¿No? ¿Qué pongo? ¿No? A lo mejor en la casa te dicen, no hace, con lo que hay, con eso es suficiente. Que le ponemos aún en cotorreo agua a los frijoles y hacemos que alcance.
Y es una buena actitud con tal de poder compartir lo que hay. Pero esta mujer no tenía nada más que el poco de aceite y el puñado de harina. Híjoles, y Elías le dice, no tengas temor. No le dice, no nos va a alcanzar. No le dice, pobrecita de ti, no vas a comer. Le dice, no tengas temor. Pudo ver en ella su necesidad. Hay veces que tú y yo vamos a ver en alguien la necesidad o su sentimiento sin saber y sin haber escuchado qué está pasando. Pero tú tienes que ser muy sensible. No podemos cerrar nuestro corazón a lo que la otra gente está viviendo. Aún Dios te permite sentir, decir, esta persona algo trae, ¿no? Mínimamente algo trae, algo tiene. Y ya con confianza podemos decir, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué más le dice? Ve y haz como has dicho. O sea, no le apapachó la necesidad, sino le dio una orden. Y bueno, Elías en ese momento estaba fungiendo como el profeta de Dios, la voz de Dios aquí en la tierra. La voz de Dios aquí en la tierra para esa mujer. Tal vez a ti te haya pasado o te pueda pasar que Dios da una palabra, una dirección a tu vida a través de alguien que Dios está usando en ese momento para darte cierta dirección, y aquí o la escuchamos o hacemos caso omiso de ella. Y esta mujer estaba escuchando y podía hacer caso omiso a ella, porque su necesidad para ella en su panza, en su rugir de tripitas, tal vez era más grande el hambre que el poder escuchar la voz en ese momento. Pero le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Le da instrucciones precisas, cómo hacer las cosas. No dijo, haces una torta y la divides en 3, ¿no? Yo no sé si tú haciendo fracciones, tienes una pizza y dices, bueno, somos 4, pues un cuarto para cada quien. Llega alguien más y dices, chispas, ¿y ahora cómo reparto equitativamente, no? Y bueno, a veces nos batallamos con cómo ser equitativos. Y aquí la cuestión es que Elías, al ser la voz de Dios en ese momento, le da esa dirección y le dice, hazme primero a mí. Dios anhela ver en sus hijos la respuesta pronta para darle a Él, primero a Él. Ama a Dios sobre todas las cosas. Traigamos a Dios al alfolí, ¿no? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Primero a Él, démosle a Él. Antes de disponer a hacer algo, repartir algo, veamos por darle a Él. Y es así, Dios demanda en primer lugar su parte. Y no es como decir, ay, ¿cómo Dios pide Él siendo dueño de todo? Es que lo que anhela ver es qué tanto nuestro corazón se derrama delante de Él, qué tanto dependemos de Él, qué tanto confiamos en Él. Y esta mujer, se le dijo, no tengas temor. Y otra es, veías, ¿no? Veías, le da una orden. Y bueno, le dice, hazme una torta pequeña, cocida, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Le estaba dando también la paz de decir, también vas a comer, también va a comer tu hijo. No en ese punto de querer acaparar el todo. Dice también, versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ay, estas hojas. Bueno, ha dicho así. Harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. 2 palabras importantes. No va a escasear, ni va a disminuir. Ni el aceite ni la harina te van a faltar. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, bueno, ¿de qué manera queremos acceder a Dios? Que padres son recibir sus bendiciones, pero también demanda que nosotros seamos generosos. Vuelvo a repetir esa palabra, la vez anterior yo decía esa palabra, necesitamos ser generosos. Y no solamente generosos con los demás, sino generosos con Dios mismo. No apretar la medida, sino dar abundantemente. En primer lugar, pensar en Dios, antes de repartir, antes de disponer, antes de tocar, antes de usar,
Dios primero. Dios primero. Si tú y yo enseñamos eso a nuestros hijos desde pequeños, ellos lo van a aprender y lo van a hacer. Primero va Dios, hijo. Primero va Dios, hija. Y eso es lo que van a replicar. Si a ti y a mí nos ven hacer eso, ellos lo van a hacer. Quedemos sin tristeza, sin pesar, sin aflicción, porque bueno, podemos dar y decir, híjoles, bueno, yo doy, pero no tengo paz en mi corazón, mira, ahí te va la tortita, pero híjoles, ya nos tocó de a menos. Eso nunca le dijo Elías, le dijo, vas a comer tú, va a comer tu hijo, y todavía le agregó, no solamente estaba pensando en la comida de esa hora, sino en lo siguiente de aquí a que volvía a llover. La palabra que dio Dios a través de la boca de Elías era esa. Estaba viendo por la bendición, más allá de lo que era para esa hora, sino más adelante. Y Dios sabía el tiempo perfecto en que volvería a llover. Elías no, ni tampoco la mujer. Dios sabía el tiempo de sequía que iba a haber en esa ciudad. Y al mismo tiempo, al haber sequía y no poder sembrar, Dios sabía el tiempo de hambre que iba a haber. Qué increíble es que Dios es dueño de los tiempos y que Dios sabe los tiempos y cómo los maneja, y es perfecto, tan perfecto que llega tu bendición en el momento preciso. Y bueno, aquí lo único que ella necesitaba hacer era no tener temor, servirle a Elías con gozo, servirle a Elías con agrado, sabiendo que lo hacía para Dios mismo, y asimismo accedió a ella al cumplimiento de la promesa, porque Elías podía haber dicho muchas cosas de parte de Dios, pero se necesitaba una sola cosa, que esa mujer fuera obediente y fuera servicial, que fuera e hiciera como Elías le había dicho, lo cual era palabra de Dios. Entonces, tú y yo podemos escuchar muchas bendiciones de parte de Dios para nuestra vida, pero lo único que se necesita es que obedezcamos, que vayamos y hagamos tal cual Dios ha dicho, para que entonces a su tiempo podamos acceder nosotros a la promesa y al cumplimiento de esa bendición. ¿Qué hizo esta mujer? Abasteció, alimentó y sustentó a Elías. Y como consecuencia de ese servicio, porque no dice que solamente lo haya hecho esa comida. Recordemos que Dios ya había hablado antes con Elías, antes de llegar a Sarepta de Sidón, le dijo, porque yo ya he dado la orden a una viuda para que te sustente. Entonces también Elías iba a ser sustentado durante todo ese tiempo. Y bueno, aquí es que tanto tú y yo, la pregunta, somos obedientes y somos serviciales al Señor. Y en esta hora esa es la invitación, en esta hora ese es el detalle que tú y yo tenemos que mirar. ¿Necesitamos ser bendecidos? Claro está. ¿Necesitamos la bendición y el sustento diario de Dios? Claro está. Pero nuestro corazón tiene que ser volcado a ser generoso con Dios, a ver que Dios es primero en todas las cosas, y aunque fueran difíciles las situaciones, Dios ha prometido estar cada día, cada momento con nosotros. Es una promesa de parte de Dios, pero necesita haber un corazón volcado hacia Dios, donde no haya temor, sino que confiemos y dependamos totalmente de Dios. Este es el tema en esta hora. Te invito a que tú lo compartas, que lo medites primeramente para ti, para tu casa, pero también que veas por compartirlo a alguien más, que nos volvamos colaboradores de Dios para que su palabra se siga extendiendo. Me ha dado mucho gusto en esta hora compartir esta palabra contigo, esperando que sea de grande bendición, con la confianza de que la palabra no va a regresar vacía a Dios, y sé que cumpliré el propósito por el cual hoy es hablada. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y espero prontamente nos volvamos a ver.